Eso lo podría given their arreglar. age, it probably would be something that they'd Sí, es algo que podríamos they often arreglar. manage these conservatively in the elderly population, but then there is some sort of displacement. Aquí tenemos un desplazamiento. Yeah. He's got a lot of obstruction here. Hay mucha He's got a lot of obstrucción respiratory aquí, obstruction. obstrucción respiratoria. I've been doing intensive care for Yo he estado 25 trabajando years. en cuidados And intensivos I durante see as a 25 practicing años clinician much y more yo veo technology being used que mucha right at the tecnología very se end está of life. utilizando al final de la vida. As people become frailer A and medida older, que la the gente se need for vuelve frágil hospitalization y and mayor, technology la gets bigger and necesidad de bigger. hospitalización And y de usar it's a catch, tecnología 'cause se that's not vuelve really más what y most más. people would say that they Y wanted eso for es un themselves or for problema people porque that they quizás love, esto to no have es an realmente end lo que that's la gente evolving, quiera, es a decir, mounting tener burden un of final de technology vida and con una intervention montaña de as tecnología y opposed de to a gentleness intervenciones at the end of life. tecnológicas en vez de morir de una manera más suave. There's been a change Ha in habido un attitude cambio en la towards actitud believing that medicine y can ahora cure estamos everything. We see in the creyendo paper más y things like más new que medical la cures, farmacéutica puede things that prevent curar death all todo, the time. que It's as if we have las prevented. Of course we medicinas haven't. In previenen la 100% of muerte, people die. pero no We hemos portray prevenido la medicine as muerte porque wonderful and 100% de able las to personas vanquish death. se mueren y finalmente no hemos podido conquistar la muerte. Sí. Intensive care only started about 50 years ago with Los a big cuidados polio intensivos epidemic in empezaron Europe. hace unos 50 There were lots años of young cuando people who hubo couldn't una breathe and were epidemia put de on breathing polio en machines, Europa. and it Muchas was personas logical to no bring all podían of those respirar, patients together in one entonces tenían que place ser to manage conectados a them. And that respiratorio, was the first a máquinas intensive care que les unit. ayudaran a respirar. And Entonces it's los now juntaron a todos expanded en to una unidad lots de of different cuidados life intensivos y support ahora esto technologies. se And ha we use all expandido those a otras together in modern tecnologías intensive de care. soporte de vida que estamos utilizando en las I unidades de think over the cuidados last intensivos 10 or 15 modernos. years, there's been a Durante really los big últimos 10 change o 15 in años older ha habido patients being muchos admitted to cambios intensive y care who cada vez weren't más admitted pacientes just 10 ancianos or son so years admitidos a ago. la unidad de cuidados intensivos, pacientes que no hubieran sido And also admitidos older hace people unos with 10 o quite 15 años. severe Y chronic también illnesses now estamos coming into viendo intensive care. pacientes It's que not just tienen intensive care, but enfermedades also, I mean, this crónicas is y one of the graves programs such as y no dialysis solamente and están major siendo admitidos a surgery, la which unidad de wasn't cuidados happening intensivos, before. sino también están siendo So admitidos a before, la I sala de think there cirugía was a para cirugías line, and the mayores y high para technology diálisis. was for younger people earlier on in their Antes life who la had early tecnología moderna disease. era para la gente más joven que But it wasn't tenía, being que sufría de applied enfermedades to tempranas, people pero who were esta coming to the tecnología natural moderna end of no their se life. estaba realmente utilizando para las And in personas que fact, it's not llegaban unusual to a have su final 90 and natural de 100-year-old vida. patients on life Pero support in ahora intensive estamos care viendo nowadays. pacientes de 80, 90 años que están conectados a sistemas de soporte de vida. And that on top of the time She had this awful pain on the Saturday De night. repente mi esposa sintió este dolor terrible, entonces llamé a una ambulancia, la trajimos al hospital y el médico dijo, a primera hora el lunes la vamos a operar, no tenemos mucho tiempo So they had the que perder. operation, Entonces se hicieron la but he couldn't operación, say she was past the post. pues no se pudo decir en ese momento que ya había pasado el peligro. There was nothing around like this in those days, you know? Pero bueno, de todas maneras lo logró y salió al otro lado de la operación. Years ago, the doctor was probably the Hace one who algunos gave años advice era el about and made médico the el que decision about whether you aconsejaba needed a la familia y a los pacientes as para people ver deteriorated. si se hacía o no And I se think hacía un that's rather tratamiento a changed now. medida que We're el paciente moving se to giving the deterioraba, pero hoy en person día or the esto ha family a cambiado. lot more Hoy en say. día le damos una capacidad mucho mayor a la familia de decidir qué es lo que quieren hacer con los pacientes y también inclusive el paciente tiene la capacidad de decidir. Lo que hicimos con mi mamá fue que le hicimos una tracostomía para que pudiera respirar un poco mejor y si se cansa, porque pues realmente se cansa, si trata de respirar por sí sola se cansa mucho. Entonces, cuando se cansa mucho, le ponemos, le hacemos lo de la traqueostomía para que pueda ser conectado a un ventilador. Los pacientes que están en cuidados intensivos tienen traqueostomías y la traqueostomía quiere decir, bueno, vas a estar aquí durante mucho tiempo y no va a ser fácil. Cuando llegamos a este punto, todo el mundo quiere ya pasar hasta al otro lado, pero la gente se pregunta, ¿será que sí, será que no, qué hago acá o qué no hago acá?
Okay, out you come. Beautiful. Quedó muy bien. Done. Listo. Yeah, is that big thing out of her mouth? No, it's tied in there. ¿Qué tiene ahí junto a la boca? Pues tiene ahí una cosa que le está ayudando. Está igual que como estaba antes. They're just doing some suction in there. It uplifted now. They've done the tracheostomy. Bueno, ya hicieron See, it's la gone well traqueostomía y resultó bien, salió bien Sí. todo. Vamos a ver, hay que esperar a ver qué pasa. I'll be able to get closer to you now. Bueno, ahora ya me puedo acercar a ti un poquito más. She's trying to talk. Está tratando de I went over hablar. to her, Entonces me acerqué a ella but the girl a ver said, si podía "You hablar don't con want to ella, agitate." pero la enfermera me dijo, no podemos hacer que se agite. Entonces, pues no, ya no And I no said to her, "Before the le seguía operation, hablando. you Yo le said dije you a were ella, gonna bueno, fight antes de la like hell to operación get me over dijiste it." que ibas Well, a I pelear said, "You como did una fight tigresa like that." para realmente lograrlo. Y sí, lo hiciste y lo lograste. This is Sister Sheila. How are you? Esta es la hermana Sheila, que no puedo ni pensar que se muera. Para muchas familias ellos piensan que pues tienen que ayudar, que tienen que estar ahí presentes. Y yo soy la persona que estoy encargada de las máquinas y los familiares hablan conmigo y me dicen, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pueden hacer? Realmente nosotros no queremos para nada que nuestro pariente se muera. Siempre tenemos la esperanza y existe la esperanza versus la realidad. Y realmente la gente propende más hacia la esperanza que hacia la desesperanza. Siempre se piensa que se puede hacer otra operación o un trasplante. Inclusive me han pedido que haga trasplantes de cerebro. Las familias realmente se concentran en salvar a la persona que aman, porque la manera de mostrarles que los aman es salvándolos. Entonces, toda la toma de decisiones realmente se trata de prevenir la muerte. Si todo nuestro enfoque está en los sistemas que previenen la muerte, en vez de enfocarnos en aquellos sistemas que hacen que el final de vida sea más amable, pues bueno, entonces nos vamos a enfocar más hacia lo que previene la muerte y no lo que hace amable el final de la vida. Yo me acuerdo que hubo una persona que había tenido muchas cirugías, que había tenido falla respiratoria, falla renal y seguramente no iba a volver a despertarse, pero sus familiares estaban tan tristes con la idea de que esa persona se muriera que querían que se le hiciera todo lo posible, hasta el punto en que dijeron que no les importaba si tuviera que vivir por el resto de su vida en un hogar para personas mayores aún si no podía hablar. El concepto de la aceptación tiene muchas connotaciones que son débiles, es decir, uno se da por vencido, uno no está haciendo todo lo posible. Esos no son buenos conceptos. En cambio, si luchamos y hacemos todo lo que podemos, ese sí es un concepto admirable. Entonces, es difícil realmente dejar de tratar sin que la gente lo condene a uno o sin que uno aparezca como que no hizo todo lo que pudo haber hecho. O sea que si le podemos dar a la familia, aunque sea una posibilidad de que pueda funcionar, sea una posibilidad en 100 o en 1000 o en 10,000 o en 100,000, pues la gente quiere seguir tratando, a menos que les digamos no hay nada que hacer.
A menos que les digamos esto, ellos quieren seguir y seguir y seguir tratando de salvar la vida de la persona que quieren, pero el precio es que estamos manteniendo la vida de una manera que no es cómoda, de una manera que no es digna. Tenemos un tubo en la boca del paciente. El paciente no puede hablar. Cuando tenemos una deposición, pues hay que limpiarla. Las enfermeras lo tienen que mover a uno, que cuidar todo el tiempo. Eso no es una manera de sobrevivir. Yo he visto muchos pacientes y muchas familias que realmente siguen pensando que tiene que haber un tratamiento. Y me dicen, no, es que usted no ha hecho un diagnóstico correcto, o no le ha dado el tratamiento correcto, o será que me puede remitir a otro hospital, o será que hay algo más que usted puede hacer. Siempre creen que hay algo más que se puede hacer para salvar a su ser querido. Tal vez creemos que vamos a vivir para siempre porque vemos menos muertes en nuestra sociedad, y tal vez creemos que la gente se muere menos frecuentemente ahora que antes porque no vemos esa cantidad de muertos. Pero cuando la gente se muere en los 80, al finales de los 80, pues esto es un shock para la familia. Dicen, pero ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Será que el doctor falló? Yo creí que mi mamá iba a vivir por lo menos hasta los 100 años. Es que no hemos logrado aceptar que la vida llega a un final. Antiguamente esto se aceptaba de una manera más natural. Con el tiempo hemos pasado de una sociedad más basada en la agricultura, donde se cuidaban los animales y se reconocía naturalmente el ciclo de vida, a una vida más urbana, donde no vemos tantas personas cuando se mueren. Esto es un cambio. En cambio, cuando la gente vivía en el campo, pues había como un ciclo de vida. Yo todavía veo esto en pacientes que vienen del campo. Estos pacientes en general aceptan la muerte mucho mejor que las personas que viven en un entorno urbano. Las grandes ciudades. ¿Te duele? No. ¿Y acá te duele esto? No, no lo siento. ¿Has visto tu estómago y lo que te pusieron ahí? No, no quiero ni ver. ¿Te duele? No. Pues sí, en la parte de arriba me duele un poquito. Ahí, sí, ahí me duele un poquito. Pero no es un dolor terrible. No, para nada. Muy bien. En cuidados intensivos le hacemos muchas cosas a los pacientes. Y yo me siento terrible cuando miro a los pacientes que tienen que pasar por todo esto sin siquiera saber si quieren que les hagamos todo esto, y cuando esto realmente no les va a resolver el problema. Algunas veces veo cosas que realmente me llegan al alma. Veo pacientes al final de su vida que tienen una montaña de tecnología que se les está aplicando. Eso me parece a mí bastante incómodo. Yo sé que las personas con las que yo trabajo pues también piensan que esto no está bien. La gente entiende que esto no está bien, pero nadie sabe qué hacer al respecto. Nadie sabe cómo detener esta cantidad de procedimientos que se le aplican a estos pacientes al final de su vida. Ay, dígale al gobierno que por favor le manden ese aparato al enemigo. No, pero te fue muy bien. Cuando pensamos en lo que estamos haciendo con estos pacientes que están viejitos y que están tan frágiles, y realmente cuando pensamos en lo que estamos haciendo, pues es bastante terrible. Yo me acuerdo de una señora de 88 años que tuvo una operación de su sistema digestivo porque tenía cáncer. Al principio le fue bien, pero tuvo una serie de filtraciones de su intestino, se enfermó mucho, se empeoró
mejoró. Le hicimos varias operaciones, pero nunca se mejoró. De todas maneras, la familia pensaba que ella era una luchadora y que podía seguir y seguir luchando. Y esto siguió durante varias semanas, pero al final se murió. Y este tipo de cosa, pues es terrible porque es una muerte lenta, es una muerte progresiva por pedacitos. Y lo difícil es que a medida que nosotros podamos prevenir la muerte, pues la prevenimos, pero no estamos restaurando la salud. O sea, somos capaces de prevenir la muerte, mas no de restaurar la salud. Uy, es que me llega al alma verla así, me pone triste verla así. Y es que muchas veces perdemos de vista la realidad de una vida que se está desvaneciendo. Y realmente vemos que la calidad de la vida de la persona está empeorando y empeorando, pero de todas maneras no nos rendimos ante la idea de la muerte. Y esto es algo que preocupa a las personas que no quieren pasar por todo esto. Mi padre me dijo, yo sé que yo voy a morir pronto y yo solo quiero morirme una vez. Entonces, si tú crees que me voy a morir, por favor, déjame morir. No me dejes morir por pedazos. Realmente ese proceso de morir por pedazos es algo que la gente pues no quiere que le pase, es por algo que la gente no quiere pasar. Las enfermeras y los médicos no es que tengan muchas ganas de darle este tipo de tratamiento a sus propios parientes y usan esta tecnología con muchísima cautela al final de la vida porque saben lo que le hace a los pacientes y saben que al final del día pues no se previene la muerte. Entonces, aquellos que tienen mucha experiencia en todo esto, pues no quieren hacerlo, pero para convencer a todo el mundo de que no se deben hacer tantos tratamientos, pues hay que ser consistentes. Muchas personas mayores dicen, cuando llegue el momento, mi médico y mi familia sabrán qué es lo que hay que hacer. Y desafortunadamente, ellos están equivocados. A menos que estemos 100% seguros que un paciente no quiera que se le haga todo esto, nosotros tenemos obligatoriamente que ofrecerle un tratamiento. Yo pasé por todo esto con mi mamá el año pasado. Ella murió en la unidad de cuidados intensivos hace unos 12 años y bueno, tenía 73 años, no, 77 se corrige. Ella estaba bien, ella cuidaba su jardín, inclusive estuvo en el jardín la víspera de enfermarse, pero de repente se enfermó con un virus y realmente se enfermó gravemente. Entonces la tuve que llevar a cuidados intensivos y le dije, bueno, ¿qué es lo que crees que tu mamá querría? Y yo dije, bueno, pues lo que ella quiere es que le curen la neumonía, porque eso era lo que tenía, seguramente que le den antibióticos para que pueda respirar mejor, pero solamente a menos que pueda volver a como era. Antes de entrar a cuidados intensivos, no creo que ella quiera hacer todo lo que haya que hacer para salvarle la vida. Realmente ella murió finalmente. Bueno, ¿y qué pasa si le seguimos haciendo cosas y bueno, finalmente muere de todas maneras? No, eso no es lo que ella querría. Ella querría, si pueden, que la curen y si no, mejor que no le hagan nada. Tuvieron que hacerle un drenaje de líquido que tenía en el pulmón, ¿no? Tenía mucho líquido y bueno, también estaba en un ventilador. Los líquidos están yendo para donde no se deben ir, entonces le están poniendo unos tubos de drenaje a los lados de los pulmones para poder drenar todo ese edema que ella tiene ahí. Bueno, entonces se le hizo cirugía. Y no se ha recuperado, está en ese estado postoperatorio constante, pero no mejora. Entonces, subconscientemente estamos pensando, se va a despertar y va a estar bien, pero eso no fue lo que sucedió. No podemos hacer nada, nos sentamos ahí sintiéndonos muy inútiles. Yo no puedo hacer nada, ella no puede hacer nada.
they're left in a very difficult position Estos between pacientes quedan en una wanting posición treatment, muy at the same difícil time hating what they're seeing. porque quieren el tratamiento, pero odian el tratamiento que reciben. Lo mismo los familiares, lo quieren, pero no les gusta lo que ven. And it can go on and we can be left Esto in this sigue y middle ground sigue y for a quedamos very como long en un time. limbo And the durante middle mucho tiempo ground y is not este nice. limbo no es nada agradable. I thought to myself, well, just hold her hand and not talk to her, you know? Solamente le voy a tomar la mano Tired. y no le voy a hablar. Solo le acaricio la mano. I done a bit of crying, you know. Bueno, ya he madurado un I mean, like, poquito. you're married 54 years. Es que he and estado you casado sorta, con ella 54 you know, but the años. kids left home and that, you get very close to one another. Y bueno, después de que se fueron You're los thinking niños, about losing realmente your life estuvimos muy partner. cercanos el You uno know, al it's just otro. a tremendous shock. Es One un day it shock has to happen, tremendo y but yo you sé don't que want algún it día to va a happen. morir, pero uno no quiere que Every ese día day she llegue. gets back to her. Please, you know. Es muy difícil No, aceptarlo. no. Every time I get sad or remember Cada vez que me her, you know, entristezco, when she was good. pienso en la época en que ella estaba sana, que estaba bien. So it seems to me that O sea the que a mí me family parece need to que give the person la familia permission to go. It's okay to go. debe darle el permiso a la persona para que se vaya. Y al mismo tiempo, el paciente o la persona que está enferma también le tiene que decir a la familia, déjenme ir. No quiere decir que no los quiera, pero deben darle el permiso para que también se vaya. O sea que es un permiso de doble vía. Pero es muy difícil cambiar todo. Es decir, primero se le da todo el tratamiento que se puede y después se le dice, bueno, te puedes ir. Pero esto es difícil para el paciente, para los médicos, para las enfermeras, para todo el mundo. My vision is one where Mi treatment is visión available, es que, bueno, el but there's more tratamiento sí thought debe about estar it disponible, and pero about tiene que its ser un place. tratamiento muy So bien not what pensado. can be done, Cuándo se debe but dar what el should be tratamiento. done. Y no se trata sobre qué se puede hacer, sino cómo se debe hacer. Yo empecé un programa donde estamos usando actores profesionales para que realmente jueguen el papel de pacientes y de médicos para hacer las cosas correctamente. Podríamos hacerle más cirugía en el estómago. Sería cirugía muy grande que le daría a usted un poco más de tiempo de vida. También podemos hablar un poquito de valores o hablamos sobre la parte médica. Yo creo que es muy importante que los pacientes y los médicos puedan hablar sobre todo esto, que los pacientes expresen qué piensan de morir. Y yo creo que este tipo de conversación es muy importante. Y muchas veces no se tiene este tipo de conversación. Todas las noches que ustedes estén acá van a ver a alguien en esta situación. Seguramente ya han visto a personas en esta situación y realmente esto no es fácil. Entonces saber cómo manejar el problema pues les va a ayudar mucho a poder comunicarse bien con los pacientes. Realmente tenemos que saber qué es lo que queremos. Yo personalmente no quiero que me conecten a tubos y a ventiladores. En este momento, si me enfermo, pues sí quiero que hagan todo lo posible para curarme, porque esto es lo que hacemos todos los días. Pero, por ejemplo, en el caso de mi papá, quien acaba de morir, esto no hubiera sido apropiado. Y realmente yo lo que hice fue tratar de evitar que otros doctores le hicieran a mi papá cosas que no le iban a ayudar al final del día. Pues sí, muchas veces es difícil decir que alguien se está muriendo, pero eso es lo que hay que decir. You happy with that?
Well, you know, I never gave up hope till near the finish. Yo nunca me di por You vencido, know, ni siquiera al when final. I went in on the Sunday morning Pero early cuando yo before llegué un Mass, domingo por la mañana temprano antes de la misa, the nurse didn't seem to be worried, but you know, la I didn't think she enfermera was looking too. estaba And ahí y pues la enfermera no estaba preocupada, pero a mí sí me pareció que Betsy no estaba muy bien, mi esposa no estaba muy bien y, and the way her stomach was, y wouldn't realmente have been much of a life, I don't think, if she'd pues lived, tenía or only todas she'd been estas coming home. vías conectadas y ya esto no era una vida para But I ella never realmente. expected it, you know. De todas maneras, yo no quería que la muerte llegara, no la esperaba, Those are the pero things in llegó. life. I mean, we had Y así es 54 la years vida. together. Estuvimos 54 años Of course, you'd think juntos it's y gonna be claro, everlasting, but uno nothing cree is que esto va a durar para everlasting, is it? siempre, pero nada dura para siempre. I think more than anything else, probably Dylan Yo Thomas creo got it que right when he wrote his mejor que poem. cualquier otra persona, Do not Dylan go Thomas gentle into that good dijo, night. Rage, rage against the dying of the light. no te And what he was rindas talking cuando about pases hacia la was noche, his sino reaction lucha, to his lucha father y lucha. as his Y la elderly reacción hacia father su was papá cuando su padre deteriorating. se estaba And Dylan Thomas didn't like deteriorando that. y He wanted Dylan his Thomas father to no be the quería que same, se muriera, él strong, quería que su robust, padre siguiera siendo el vibrant mismo person hombre, that he'd been in his vibrante, life, fuerte, appealing to his robusto, father como había sido to siempre en su become vida. active and fight Y le against estaba the pidiendo a fading. su padre que no se dejara desvanecer, que no Sometimes se just dejara letting someone llevar. go Pero hay veces may dejar que be alguien se the vaya most loving thing that es you tal can vez la do mejor muestra as de a amor que family. uno puede tener con esa Not the persona como easiest thing, familia. Tal vez no sea lo más but fácil, pero es lo mejor que uno puede hacer por ellos. perhaps the thing of Permitirles que the se greatest vayan respect es is not mostrar respeto. insisting on all Y this. mostrar respeto tal vez no es insistir en que les hagan tantos tratamientos. I don't want to die. No I quiero keep stressing morirme. that point. Sé que ese momento va a llegar. It's going to come to every one of us. Pues nos va a llegar a todos. We have known of several people in this Yo last 2 months, conozco actually. varias personas, that have died. especialmente estos One dos was in her últimos car. meses. She pulled over Conozco and personas didn't que feel well and murieron. died. Una persona que murió en su And carro, another se one orilló has porque just no se died in sentía his bien y bed. se murió. And I Y otra think to persona que se me, murió that's en a su wonderful cama, way to go. que para mí es la Death's mejor a part of manera de living. We morirse. can't do anything Es que about la it. muerte es parte de la vida y no That's podemos it. hacer nada para And I know with cambiarlo. my own mother, she was Con mi kept madre, alive pues there ella, for months and months and pues la months. mantuvimos And, viva the people durante in the muchos hospital used meses. to cry when Las she's been treated. personas Well, en she el had to hospital die que la anyway. cuidaban lloraban I cuando la think that veían. we Pues all yo want sabía to que find tenía the que things in morir. life like Nosotros breathing, tenemos que talking, poder walking, respirar, hablar, being able caminar to para do poder these tener things una for vida ourselves. normal. Debemos poder So hacer I estas want cosas to, if nosotros possible, mismos. Si es posible, yo finish quisiera my life que with termine mi dignity. vida And I've con seen dignidad. so many Quiero llegar al that final de mi haven't. vida con dignidad porque he visto muchas personas que no han tenido esta oportunidad. Gracias al Hospital Geelong. Y esta grabación se ha hecho gracias a la asistencia de Victoria, en memoria de Graham Roseby.